El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en entrevista exclusiva con Teleantioquia Noticias, explicó cuáles son las medidas que está tomando el gobierno ante la eventual llegada al país del virus del chikungunya. Igualmente reveló que no se presentará una reforma al sistema de salud en Colombia y afirmó que la EPS mixta Sabia Salud, creada aquí en Antioquia, es un modelo para otros departamentos. Entrevistas, Teleantioquia Noticias. Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, gracias por estar en Teleantioquia Noticias. Gracias por la invitación, Jorge, y saludo a los televidentes. Ministro, la noticia por estos días es el virus del chikungunya. ¿Qué podemos decir de ese virus? ¿Ya llegó a Colombia? ¿Cuáles son las precauciones que deben tomar los colombianos respecto a la llegada de este virus? Sí, tenemos sospechas no absolutamente confirmadas de 2 casos importados. Casualmente los 2 en el departamento del Valle del Cauca. Una señora que llegó de República Dominicana, llegó diagnosticada incluso con los medicamentos. Los nexos epidemiológicos y un poco la sintomatología parecen confirmar el caso. Tiene unos dolores muy grandes en las articulaciones pequeñas. Y otro caso de un señor que venía de Brasil, del Mundial de Fútbol, aparentemente también trajo el virus importado. Entonces tenemos 2 casos importados, todavía no tenemos casos autóctonos, pero lo más seguro es que, como está ocurriendo en buena parte del Caribe, en Sur y Centroamérica, vamos a tener problemas con el virus chikungunya. Ministro, ¿cuáles son las precauciones que deben tomar los colombianos frente a la posible o eventual llegada de este virus? Las precauciones son muy similares a las del dengue y tienen que ver con, dijéramos, un aspecto esencial: el mosquito. El vector, que es el que transmite el virus, se reproduce en agua estancada, sobre todo agua potable. O sea, todo lo que tiene que ver intradiestra domiciliariamente con el agua potable, floreros, materas, llantas tiradas en los patios, pedazos de canecas donde hay agua potable y que sean criaderos de los mosquitos, es lo que hay que erradicar completamente. Ministro, pasemos a otros temas, y un tema tiene que ver con lo estructural, digamos, del tema de salud en el país. Hace poco se hablaba en el país de una reforma a la salud, pero sin embargo ya ustedes plantean una ley estatutaria. ¿Por qué no una reforma a la salud y por qué sí una ley estatutaria? Bueno, tal vez lo primero que habría que decir es que nosotros tuvimos 3 leyes que tuvieron que ver con la salud. La ley 1438 en el año 2011, después la ley 1608 que se ocupó de los temas financieros en el año 2012, y por último, este año, aprobada el año pasado, pero este año avalada por la Corte Constitucional, la llamada ley estatutaria. Nosotros creemos que con esas leyes, haciendo la labor fuerte de reglamentación, es suficiente para resolver muchos de los problemas más acuciantes del sector salud. Incluso el aprendizaje, la enseñanza que tuvimos de esa discusión tan compleja, la ley ordinaria, nos lleva a decir que este concepto de reforma estructural o de gran reforma con mayúsculas, yo creo que termina siendo nocivo, genera un montón de incertidumbre, hace que los intereses que viven o conviven en este sector. Según la Asociación de Hospitales de Antioquia, las EPS le deben a los hospitales en Antioquia cerca de 1.7 billones de pesos. Es decir, esta ley estatutaria y las medidas que está tomando el Ministerio permiten de alguna manera apaciguar o de alguna manera apagar este incendio. Esos 1,7 billones más o menos la mitad son los recursos corrientes, desde el momento en que se presta el servicio médico, se emite la factura y se paga. Pueden pasar 180 días. Claro. Lo otro tiene que ver con problemas más puntuales. La liquidación de Confenalco Antioquia, los problemas de Caprecon, algunos problemas emergentes de Sabia Salud. Creo que Confama ya se ha puesto al día con muchas de las deudas, y si podemos resolver lo de Confenalco Antioquia, que tenemos cómo hacerlo, y podemos resolver el tema de Caprecon, yo creo que vamos a dejar este tema atrás. Mencionaría también en el régimen contributivo algunos problemas de salud COVID y nuevo EPS, pero dijéramos, es la lucha no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo con el flujo de recursos. Usted menciona Sabia Salud. Sabia Salud nace como un esfuerzo precisamente ante la salida de Confenalco. Y otras EPS el subsidiado, por ejemplo, aquí operó Café Salud y todas salieron corriendo. Exacto, todas salieron corriendo, pero entonces se crea un sistema mixto, digamos, ahí está el sector privado, está el sector público, está la gobernación, la alcaldía de Medellín, está Confama con Sabia Salud. ¿Ese sistema a usted cómo le parece? ¿Es funcional? ¿Se replicaría en otras partes del país? Aquí tenemos un modelo que está funcionando, que estamos mirando, dijéramos, con detenimiento. Y uno comienza a ver que, por ejemplo, en la zona cafetera, en el centro del país, en el mismo Valle del Cauca, la gente está diciendo, este es un modelo que podemos replicar. Yo ante la opinión pública lo he presentado como el futuro del régimen subsidiado en buena parte del país. Muy bien, se viene un tema clave para el sistema de salud colombiano, y es el sistema de afiliación única. ¿Cómo va a funcionar el sistema de afiliación única? Estamos pensando, ya tenemos, dijéramos, un primer borrador de un decreto grande que va a ser una revolución en el tema de la afiliación. La afiliación única significa que uno se afilia al sistema de salud por una sola vez en un contexto de cobertura universal y queda afiliado por siempre. No va a haber problemas, dijéramos, de que usted pierde el empleo, por ejemplo. No puede acceder al régimen subsidiado, entonces queda desprotegido financieramente. Le vamos a proteger la afiliación, ese es un tema importante. Vamos a ampliar los grupos familiares. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas tutelas. Hay un niño que vive con sus abuelos, los padres faltan por alguna razón.
no puede ser beneficiario de los abuelos, que es absurdo, beneficiario de los tíos. Vamos a corregir ese tema. Lo corregimos ya de manera anticipada, que los jóvenes entre 18 y 25 años puedan ser beneficiarios de sus padres en todos los casos, no solamente cuando estén estudiando en una universidad. ¿Eso estaría operando cuándo? Eso estaría operando, nosotros el decreto lo tenemos listo para comentarios, vamos a hacer algunos ajustes y yo diría en cuestión de un mes ya estaría firmado por el presidente de la República. ¿Cómo acabar con el llamado paseo de la muerte? Yo creo que el paseo de la muerte tiene que ver ya, por ejemplo, en un departamento como el departamento de Antioquia con los problemas financieros. ¿Por qué hay paseo de la muerte? Llega la persona, está afiliada a una EPS, la EPS no le ha pagado el hospital dice yo atiendo a este señor porque no me van a pagar. En la medida que acabemos con los problemas financieros vamos a acabar de manera concomitante con el paseo de la muerte en una gran medida. Ministro, gracias por estar en Teleantioquia Noticias. Muchas gracias y saludos de nuevo.